El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para sentir su calor. Las lágrimas caían de forma constante por el rostro del joven Roque y se entremezclaban con la sangre que brotaba por borbotones de su nariz completamente rota, una ceja partida y un pedazo de labio cercenado. Y es que aquel joven, acostumbrado a los desprecios y las golpizas, no lloraba por el dolor que le provocaban las heridas realizadas por un trío de vagos quienes minutos antes lo habían golpeado salvajemente al borde de la muerte. La causa de su llanto era por ver a su perro Salín, quien se encontraba inmóvil tirado a un lado de él sobre la maleza. Tenía sangre en el hocico y sus ojos estaban en blanco, pues minutos antes la habían pegado en la cabeza con un leño, y su único pecado había sido tratar de defender a Roque. Lamentablemente el perrito llevaba varios minutos de haber fallecido, pero el chico pensaba que aún se podía hacer algo por él. Al joven no le importaba ni su propia vida, pero con Salín todo era diferente. Su perro era el único ser que supo darle ese amor que nadie le quiso dar desde la fatídica tarde cuando asesinaron a su padre. Y era por ello, por lo que a pesar de que su corazón daba sus últimos latidos, el joven solo pensaba en su perro. Por favor, Dios, te lo imploro, haz conmigo lo que quieras, pero devuélveme a mi perro. Repetía el chico sin que nada ocurriera a sus alrededores. El chico pedía una y otra vez por ayuda divina, pero sus ruegos no eran escuchados. Al parecer, aquel joven estaba destinado a morir solo. Roque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y los latidos de su corazón poco a poco se apagaban. El joven, desesperado por ayuda y al ver que ninguna divinidad escuchaba por su llamado, optó por pedir ayuda al Rey de las Tinieblas. Dios, si es que me escuchas, te pido por favor que me ayudes a salvar a mi perro, y si te encuentras ocupado atendiendo problemas más graves, perdóname por lo que voy a hacer. Pero quiero invocar al más bello de tus ángeles, el cual por su soberbia fue desterrado y comanda el ejército de los caídos. Por favor, Lucifer, imploro por tu ayuda. Justo al decir eso, el corazón de Roque dejó de latir, pero al mismo tiempo, un estruendo sonido se escuchó por todo el bosque. Los pájaros volaron desesperados y los animales cercanos huyeron despavoridos. Aquel sonido provenía del movimiento de la tierra, la cual poco a poco comenzó a agrietarse hasta formar una gran abertura sobre la misma. Lentamente aquel sonido cesó y como resultado, una gran cueva había emergido de las profundidades. Y ante el silencio sepulcral del sitio, solo se escuchaban unos pasos que salían de forma apacible de la caverna. Se trataba de un hombre, el cual caminó hacia donde se encontraban Roque y su perrito, y sin gran esfuerzo los cargó a ambos. Luego se dirigió de nuevo hacia la cueva y entró con ellos. Acto seguido, la cueva se cerró bajo la tierra, sellándose de una forma como si nunca hubiera sucedido nada, y en su lugar creció un hermoso girasol. 21 años antes. Juventino recién había cumplido los 18 años y como era costumbre, se iba por las tardes a su milpa, cargando en su sabucán un calabazo con agua fresca y una coa para deshiervar el terreno. El joven iba en alerta con su tiraúle, que era como le llamaba a su resortera, pues cazaba torcasas o tuzas, un rico manjar para su pobre familia. Entre el caminar, le pareció escuchar unos quejidos provenientes de la maleza y se puso en alerta.
Él pensaba que quizá algún ratero se había metido para robar otra vez sus naranjas. Pero luego un segundo quejido lo alertó aún más, pues indudablemente reconoció que la voz provenía de una mujer. Rápidamente, el muchacho corrió hacia el sitio donde los quejidos se hacían cada vez más débiles. Y ante su sorpresa, allí se encontraba una mujer semidesnuda, con el rostro bañado en sangre, y en su cuerpo había múltiples moretones, así como raspones. Pero eso no fue lo que realmente sorprendió a Juventino, sino que la mujer tenía un vientre prominente, pues era evidente que tenía ya varios meses de embarazo. La fémina, entre sus quejidos, susurraba implorando por ayuda, y Juventino estaba dispuesto a dársela. Pero había un gran problema. En su casa eran tan pobres que sus padres iban a negarse rotundamente a aceptar a la mujer, al menos hasta curarla. Y su padre, el cual a propósito había construido su choza a la salida del pueblo para evitar conflictuar con la gente, no iba a aceptar a nadie. El chico intentó hablar, pero estos se negaron. Así que le pidieron que eligiera a la mujer o a su familia. Y bueno, fue así como el campesino tomó la decisión de quedarse con la mujer a pesar de las consecuencias. Acto seguido, la llevó hacia un humilde tinglado de palos y guano que él había construido para descansar en los días más duros de trabajo. Y con sus escasos recursos lo acondicionó para que fuera habitable. Y es que no le importaba la pobreza ni las dificultades que se avecinaban, solo quería cuidar de la chica y del bebé que estaba por nacer. Los días pasaron lentamente, con Juventino cazando y recolectando lo poco que podía para alimentarlos. La joven, aunque debilitada, mostró una fortaleza increíble. A medida que se recuperaba, entre los dos forjaron una relación de amor y confianza. Pronto se convirtieron en pareja, compartiendo sus vidas y enfrentando las adversidades. El día del nacimiento de Roque fue un momento de alegría y esperanza. Aunque sus condiciones eran humildes, el amor que sentían por su hijo llenaba su hogar. Juventino lo quiso desde el primer momento como si fuera su propio hijo, enseñándole a ser fuerte y valiente. Y a pesar de las carencias, la pequeña familia era feliz. Poco después, nació Valentina, una niña dulce y encantadora que completó su felicidad. Juventino y Susana, como se llamaba su esposa, se esforzaron por darles a sus hijos una vida digna, inculcándoles valores y enseñándoles a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Pero la sombra de Zacarías, el hombre acaudalado que había abusado de Susana, nunca dejó de acecharlos. Zacarías era una figura poderosa en el pueblo, conocido por su riqueza y por su ambición. Susana había trabajado en la casona de los padres de Zacarías, siendo parte de la servidumbre, pero debido a su deslumbrante belleza, el hombre se había fijado en ella y ella en él. A base de engaños la había convertido en su novia, con la firme intención de desflorarla, acto que consiguió de acuerdo con sus intenciones. Sin embargo, la joven había resultado embarazada en el acto y esto resultaba muy perjudicial para Zacarías, quien no tenía intención alguna de relacionarse con la chica. Así que se le hizo fácil deshacerse de ella. Total, ¿quién va a extrañar a una simple campesina?, pensaba el detestable hombre. Fue así como pagó a un grupo de sus lacayos para que estos se deshicieran de la chica, pero para su mala fortuna, estos se habían confiado y no habían visto morir a la joven como había sido la indicación.
y desde entonces se había dedicado a buscarla para evitar el supuesto de que ésta quisiera destruirle su reputación y su carrera política. Pues siempre había querido convertirse en presidente municipal y cualquier mancha en su reputación podría destruir sus sueños políticos. Cuando se enteró de que Susana seguía viva, supo que debía actuar rápidamente para protegerse y no se detendría ante nada para mantener su secreto. Un día, acompañado por un grupo de hombres leales, se dirigió al lugar donde vivían Juventino, Susana y sus hijos. Llegaron al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse. Susana estaba en casa con los niños cuando escuchó el ruido de los caballos y las voces de los hombres acercándose. Su corazón se llenó de terror al reconocer la voz de Zacarías. Corrió hacia la puerta y vio a los hombres desmontando con expresiones decididas en sus rostros. «Juventino, corre por favor», gritó Susana desesperada. Juventino, que estaba en el campo cercano, oyó el grito y corrió hacia la casa. Al llegar, vio a Zacarías y a sus hombres rodeando a Susana y a los niños. Roque, que tenía apenas 8 años, estaba aferrado a la mano de su madre, mientras Valentina, de 6, lloraba asustada. «¿Qué estás haciendo aquí, Zacarías?», gritó Juventino, interponiéndose entre su familia y el peligro. Zacarías, con una sonrisa fría, sacó un arma y la apuntó hacia ellos. «Vine a terminar lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», dijo con una voz tan helada. Juventino sintió una mezcla de furia y desesperación. Sabía que debía proteger a su familia, pero era difícil competir contra esos hombres. «No te dejaré hacerles daño», dijo con la voz temblorosa, pero decidida. Zacarías soltó una carcajada y apuntó con su arma directamente a Susana, y en un acto de valentía desesperada, Juventino se lanzó hacia él. La pelea fue rápida y brutal. Los hombres de Zacarías observaban con indiferencia, algunos con miradas de duda. Así que en medio de la lucha, Zacarías disparó. El sonido del disparo resonó en el aire y Juventino cayó al suelo, su cuerpo inerte. Susana gritó, corriendo hacia Juventino. Zacarías la apartó de un golpe y la mirada de Susana se llenó de horror. Sabiendo que no tenía mucho tiempo, se giró hacia Roque. «¡Corre, Roque! Llévate a Valentina y corre, por favor». Roque, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hermana pequeña y corrió hacia el bosque. Miró hacia atrás una última vez y vio a Zacarías levantando el arma nuevamente. La última imagen que tuvo de su madre fue verla caer al suelo junto a Juventino. Los primeros días después de la tragedia fueron los más duros para Roque y Valentina. Se refugiaron en una cueva al borde del bosque, un lugar donde difícilmente alguien pudiera llegar. Y allí, en ese lúgubre lugar, comenzaron a construir una vida precaria con los pocos recursos que podían encontrar. Roque, con apenas 8 años, tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. Cada día se adentraba en el bosque para cazar pequeñas presas y recolectar frutas silvestres, y sus habilidades aprendidas de Juventino fueron su única salvación. Y es que a veces pasaban días sin comer nada más que raíces y hojas. Valentina, de 6 años, estaba profundamente traumatizada por la muerte de sus padres.
Aunque era una niña valiente, la pérdida la había dejado en un estado de constante miedo y tristeza. Roque hacía todo lo posible para consolarla, pero él mismo estaba roto por dentro y aunque a pesar de su corta edad tenía que mostrar fortaleza. A menudo se sentaba a su lado contándole historias sobre su madre y su padre, tratando de mantener vivos los recuerdos felices. Los inviernos eran especialmente crueles. Sin ropa adecuada para el frío, se acurrucaban juntos bajo mantas hechas de pieles mal curtidas. Las noches eran largas y heladas, y la comida escaseaba aún más. Roque tuvo que aprender a robar para sobrevivir, colándose en los patios traseros de las casas del pueblo para llevarse cualquier cosa comestible. Cada vez que lo atrapaban, lo golpeaban y lo echaban con insultos. Sin embargo, nunca dejó que Valentina supiera lo que sufría. La gente del pueblo no era amable con ellos, los consideraban hijos de forasteros, hijos de nadie y los trataban con desprecio. Los niños del pueblo, reflejando las actitudes de sus padres, se burlaban y les lanzaban piedras cuando se acercaban. Las humillaciones eran constantes y Roque tuvo que desarrollar una piel gruesa para proteger a su hermana y a sí mismo. Un día, mientras buscaban comida en la plaza del mercado, un grupo de niños los rodeó, los empujaron y les arrebataron las pocas frutas que habían recolectado. Uno de los niños, el hijo del alcalde, le dio una patada a Roque y lo hizo caer al suelo. Valentina, con lágrimas en los ojos, trató de ayudar a su hermano, pero fue empujada también. «Vete de aquí, basura», gritó el hijo del alcalde. «No queremos a gente como tú en nuestro pueblo». Roque se levantó con dificultad, tomó la mano de Valentina y la arrastró fuera del mercado. Caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro estaba destrozado. Valentina lo abrazó, sollozando. «¿Por qué nos odian tanto, Roque?», preguntó Valentina con la voz quebrada. Roque la miró, limpiándole las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque son ignorantes y crueles», respondió con suavidad. «Pero nosotros somos fuertes, Valentina. Vamos a salir adelante, te lo prometo». Con el paso del tiempo, Roque se volvió más hábil en sus incursiones al pueblo. Encontró formas de colarse en los graneros y almacenes sin ser vistos y aprendió a cazar animales más grandes en el bosque. Sin embargo, cada día era una lucha constante por la supervivencia. De igual manera, los hermanos habían encontrado un poco de consuelo y amor en Salín, un perrito que habían encontrado en el bosque, pues alguien sin corazón lo había abandonado para morir, pero sin saberlo, también le habían dado la oportunidad de ser parte de la familia más hermosa que hubiera podido tener. A pesar de las adversidades, Roque nunca dejó de enseñarle a Valentina. Por las noches, cuando el viento aullaba fuera de la cabaña y el hambre se hacía más fuerte, se sentaban cerca del fuego improvisado y él le leía los viejos libros que la gente tiraba a la basura, pero que para él eran oro. Le enseñó a leer y a escribir, a sumar y a restar, intentando darle una educación a pesar de todo. Valentina, aunque débil por la falta de comida, absorbía el conocimiento con avidez, encontrando en los libros un escape de su dura realidad. Los años pasaron y la situación no mejoró mucho. Los aldeanos seguían tratándolos con desprecio y las cicatrices físicas y emocionales se acumulaban. Pero Roque y Valentina se hicieron más unidos, y Roque,
Ahora era un joven que podía trabajar y decidió buscar un trabajo, pues nunca le gustó robar. El chico encontró trabajos ocasionales en las granjas cercanas, haciendo trabajos duros por un mísero salario. Nunca permitió que Valentina trabajara de esa manera, protegiéndola de la crueldad del mundo tanto como podía. Una tarde, mientras regresaba a la cabaña después de un largo día de trabajo, Valentina le preguntó a Roque: ¿Crees que algún día podremos dejar este lugar y encontrar un hogar donde nos quieran? Roque la miró, con el corazón apesadumbrado, pero lleno de determinación. Sí, Valentina, lo creo. Encontraremos un lugar mejor, donde podamos vivir en paz y ser felices. Solo tenemos que seguir, no rendirnos. Y así, cada día que pasaba, Roque y Valentina siguieron luchando. Mientras Roque iba al trabajo, Valentina, quien ya sabía leer, encontraba en sus libros el amor que no alcanzó a tener de sus padres. Pero mientras más grande se hacía, su curiosidad por convivir con más personas aumentaba. Y es así como un día, después de que su hermano se fue al trabajo, ella decidió salir y se fue a un parque. Pero de saber lo que estaba por ocurrir, la joven hubiera preferido nunca haber acudido. Un grupo de chicas la miraban a lo lejos mientras se divertía en la plaza principal. Ella se encontraba leyendo en una banqueta, disfrutando del sol matutino, pero las chicas se acercaron a ella y la invitaron a un helado. Valentina, sin gran habilidad para socializar, estiró la mano apenada para tomar el helado. Pero una de las chicas se lo aventó a la cara y luego todas se rieron de ella. Guadalberto, quien era un joven apuesto y acaudalado, se acercó a ella y la miró derramar lágrimas de vergüenza. El chico, quien también era un caballero, ayudó a Valentina a limpiarse el rostro y le obsequió su camisa para que ella pudiera ir a casa con la ropa limpia. Esto fue visto por una de las chicas, quien ardía en celos, pues Guadalberto la había rechazado en múltiples ocasiones. De esa forma, el grupo de chicas siguieron a Valentina en su camino, y cuando estuvo en lo más solitario de la brecha, la alcanzaron y la sometieron. La pobre chica lloraba sin saber qué hacer, y por más que le daba vueltas en la cabeza, no se explicaba por qué la gente era tan mala con ella. Pero las chicas solo reían, y así fue como una de ellas sacó un cuchillo de su mochila, ordenó a las demás que sujetaran bien a la joven y le cortó el cabello. No le importaba la sangre que le brotaba a la pobre Valentina debido a los cortes mal hechos. Y bueno, después de ello se rieron y se burlaron de ella, mientras la pobre Valentina corrió hacia su hogar llorando amargamente. Por otro lado del camino, Roque caminaba con Saline, contento porque había recibido su paga y llevaba algo de comida hacia su casa. Además que le había comprado algunas ropas a su hermanita. Pero en su andar, escuchó a su perrito ladrar a la dirección del bosque. Él lo pasó desapercibido, pero un grupo de jóvenes lo estaban esperando. Estos chicos estaban dispuestos a despojarlo de todas sus pertenencias, y así fue. Pero no esperaban que Roque opusiera resistencia, y es por ello por lo que lo habían golpeado hasta el cansancio. Saline, al ver cómo su amigo era maltratado, intentó morder a los malhechores, acto que logró con uno de ellos. Pero un segundo lo agarró de sorpresa y con todas sus fuerzas le golpeó la cabeza con un leño. Situación que dejó al perrito con los ojos en blanco y convulsionando, sacando sangre por la nariz y respirando sus últimas bocanadas de aire. Al ver que habían dejado al borde de la muerte a Roque y a su perro, se aseguraron de quitarle todo lo que tenía
y luego los dejaron a su suerte. Fue allí cuando el chico pidió ayuda, sin importar ya quién se la brindara. 3 meses habían pasado desde la misteriosa desaparición de Roque y su fiel perro Salín. Valentina, ahora sola, enfrentaba cada día con el recuerdo doloroso de su hermano y su perro, llenando el vacío con las tareas cotidianas y su amor por los libros. Sin embargo, el pueblo estaba envuelto en una atmósfera de terror y misterio que iba en aumento. Las muertes comenzaron de forma inesperada. Primero fue uno de los jóvenes que había golpeado a Roque, encontrado muerto a las afueras del pueblo. Su cuerpo mostraba signos de un ataque brutal, con profundas mordeduras que sugerían que un animal salvaje lo había atacado. Al lado de su cadáver crecía un girasol, vibrante y amarillo, en un contraste perturbador con la escena sangrienta. Los rumores se propagaron rápidamente. La gente hablaba de un hombre que emergía de las sombras acompañado de un perro grande y siniestro. Decían que, a una orden del espectro, el perro atacaba a sus víctimas dejándolas muertas y mutiladas. Donde morían, pronto crecía un girasol, como una marca macabra de su destino. Las muertes sucedieron con una regularidad espeluznante. Cada semana, un nuevo cuerpo aparecía, siempre con las mismas horribles heridas y el inconfundible girasol floreciendo junto a ellas. La gente del pueblo, ya temerosa de la noche, comenzó a sentir pánico incluso durante el día. Los viejos contaban historias de castigos divinos y venganzas sobrenaturales, llenando el aire de superstición y miedo. Una noche, el dueño de la cantina, conocido por su maldad y avaricia, fue el siguiente en caer. Lo encontraron en su propio establecimiento, su cuerpo destrozado por mordidas. A su lado, un girasol crecía a través del suelo de madera, como si la misma tierra hubiera decidido castigarlo. Y es que la muerte del cantinero dejó en claro que nadie estaba a salvo, ni siquiera los más poderosos del pueblo. A medida que los días pasaban, los girasoles comenzaron a aparecer en más lugares, las esquinas de las calles, los patios de las casas e incluso en los lugares más inesperados. Esas flores amarillas brotaban como signos de la venganza que estaba siendo ejecutada. La gente evitaba las áreas donde los girasoles crecían, temiendo que su cercanía pudiera atraer la ira del hombre espectral y su perro. Entre las víctimas se encontraban también aquellos que habían humillado a Valentina. Las chicas que le habían cortado el cabello fueron encontradas en estado similar. El miedo y la paranoia se apoderaron del pueblo, pero de un día para otro, así como las muertes iniciaron, con la misma desaparecieron. Sin embargo, nadie se atrevía a arrancar un solo girasol. Temían que al hacerlo fuera de mal agüero. Un día, Valentina caminaba por una brecha de polvo y piedra. Al parecer, la vida comenzaba a sonreírle, pues había seguido frecuentando a Guadalberto. Sus padres tenían una tienda y le habían dado oportunidad de laborar en ella, llegando a ser la encargada debido a su entrega y a su nobleza. Guadalberto le había pedido que fuera su novia y ella había aceptado. El chico la amaba con sinceridad y ella se sentía amada al estar con él. Sin embargo, la tristeza aún le invadía su corazón, pues nunca comprendió por qué su hermano la había abandonado. Mientras caminaba, lloraba recordando a Roque y de repente vio un enorme girasol. Aún con lágrimas en los ojos, se agachó para acariciarle los pétalos, mientras en su mente repetía una y otra vez: «Hermano, ¿por qué te fuiste?».
Entonces el sonido de las hojas del bosque crepitando la había puesto en alerta, y de repente vio salir de ella un enorme perro negro y la silueta de un hombre junto a él. La chica intentó correr, pero algo dentro de ella evitó que lo hiciera. Luego el perro corrió hacia ella y se la abalanzó en una actitud juguetona. Ante sus ojos atónitos vio que se trataba de Salín y Roque. Esta vez de nuevo derramaba lágrimas, pero por primera vez en su vida eran de felicidad. Los hermanos se fundieron en un cálido abrazo y ella le preguntó a su hermano qué le había ocurrido. Roque le contestó que ahora eso no importaba, lo importante es que se habían reencontrado. Aunque derramando lágrimas le explicó que por razones de fuerza mayor, él ya no estaría más con ella, pues tanto él como Salín tenían que partir de la vida terrenal. Después de un rato de charla, Roque tomó las manos de Valentina y la miró con una tristeza profunda en sus ojos. «Valentina», dijo con voz quebrada, «he hecho cosas terribles para protegerte, pero ya no puedo quedarme. Mi camino ahora es otro, uno que no puedo compartir contigo. Quiero que seas fuerte, que vivas por los dos. Recuerda que siempre estaré en tu corazón, aunque no me veas más». Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas, intentó aferrarse a él. «No, no me dejes, hermano, te necesito». Roque la abrazó con fuerza, sintiendo el dolor de la despedida. «Siempre te querré, mi pequeña, pero tengo que irme. Sé valiente por mí». Acto seguido, el chico se fundió en un abrazo y le susurró al oído. «He dejado la mejor parte para ti, hermanita. Cuando me veas partir, arráncale un pétalo al girasol, por favor». La chica, la cual no dejaba de llorar, no pudo articular palabra alguna y solamente asintió a la petición de su hermano. Mientras tanto, en el Palacio Municipal del pueblo, después de varios intentos fallidos, había ganado las elecciones el ahora presidente municipal electo, Zacarías de León, quien con una sonrisa de oreja a oreja era parte de la ceremonia de toma de posesión. Mando que había deseado desde siempre para tener poder sobre el pueblo, a quien, dicho sea de paso, sus cercanos sabían que serviría de manera desleal. Entre la gente que aclamaba al nuevo presidente se encontraba la peor carroña del lugar. Y es que muchos de ellos se sentían intocables e invencibles, pues habían sobrevivido a la purga de girasoles, como llamaron a la serie de asesinatos. En la brecha, Valentina miraba con el corazón roto a su hermano alejarse. Él solo le devolvía una sonrisa y esperaba con ansias a que la chica realizara su última voluntad. Y fue así como se inclinó frente al girasol y le arrancó un pétalo. En ese momento, miró a Roque y a Salín desvanecerse poco a poco, mientras con una sonrisa el chico le decía adiós. Al cabo de unos segundos, el joven y su mascota se hicieron uno con el viento, y esa fue la última vez que vio a su hermano. Lo que la chica no sabía era que había iniciado una reacción en cadena, y después de haber arrancado el pétalo del girasol, todos los girasoles del pueblo comenzaron a soltar sus pétalos de forma siniestra, y luego un vendaval se encargó de esparcirlos donde se celebraba la coronación de Zacarías. Todos habían asumido esto como un milagro de primavera que ocurría como broche de oro a ese momento tan aclamado para muchos. Los girasoles caían del cielo brilloso sobre la gente, pero de un momento a otro los pétalos se convirtieron en bolas de fuego, provocando así una colosal masacre donde
toda la gente de mal murió calcinada. Entre ellos Zacarías, quien había destruido la vida de una familia campesina bastante humilde, pero que no necesitaba nada, pues lo tenían todo. Cuenta una historia que hace muchos años, cuando se estaba construyendo una nueva carretera en el departamento de Cabañas, en El Salvador, sucedió que la maquinaria le dejó de funcionar misteriosamente a los trabajadores cuando se abrían paso entre un cerro por donde pasaba la vía. Un obrero que trabajaba ahí, de nombre Rufino, una tarde mientras escarbaba, se encontró enterrada la figura de un sapo que estaba labrado en oro. Rufino se quedó perplejo y de inmediato se guardó la pieza y siguió trabajando. Cuando terminó el día de trabajo, volvió a su casa presuroso para contarle a su mujer su sorprendente hallazgo. La esposa se puso muy contenta, al igual que su joven hija. Rufino pronto se dio cuenta que debía esconder al sapo hasta que encontrara la forma de venderlo. Entonces, cavó un hueco bajo la hornilla y ahí ocultó la pieza envuelta en un pañuelo. Al día siguiente, se fue a trabajar como de costumbre, advirtiendo a las dos mujeres que no contaran a nadie lo sucedido. Ese día al atardecer, la hija fue al pozo por agua y cuando estaba llenando el cántaro, escuchó unos pasos venir hacia ella. Pero al observar a su alrededor, no vio a nadie. Entonces tomó el cántaro y se fue a su casa. Por la noche, mientras la familia cenaba, los animales en el corral bramaron inquietos. Fue tanto el desparpajo que se escuchó que Rufino salió al patio con su machete en mano y un candil. En el corral las gallinas cacareaban asustadas y Rufino pensó que debía ser algún animal silvestre que las había asustado. Regresó a la casa y al rato la familia se fue a dormir. Por la tarde del día siguiente, la esposa se encontraba sola en la vivienda. De pronto, escuchó dentro de la cocina como si alguien escarbara el suelo de tierra. Cautelosamente se asomó por la puerta y se encontró con que sobre el lugar donde estaba enterrado el sapo, había un hombre acurrucado, con la piel totalmente negra y que escarbaba la tierra con sus uñas. La mujer se espantó tanto que de la impresión se desvaneció y cayó en el suelo, donde momentos más tarde la encontraría su hija cuando volvía del pozo. Cuando Rufino volvió del trabajo, la esposa le contó muy asustada lo que había pasado. Pero apenas dejó de hablar la mujer, Rufino corrió a la cocina para desenterrar el sapo de oro y se sintió aliviado al encontrarlo. Desde entonces, Rufino se llenó de desconfianza y cargaba consigo al sapo en todo momento. La esposa y la hija, por su parte, comenzaron a sentirse acechadas todo el tiempo. La hija tenía miedo de ir al pozo, pues en más de una ocasión había visto al mismo hombre de la negra piel que la observaba desde lejos. En la casa los animales del corral empezaron a morir uno por uno, y los graneros de maíz y de frijol fueron devorados por los gorgojos, sin importar cuánto Rufino les pusiera cura. Las plantas que rodeaban la vivienda se marchitaron y pronto se encontraron con que ya no tenían casi nada para alimentarse. En fin, una ruina total se había posado sobre aquella pobre familia. La esposa y la hija le aseguraban a Rufino con insistencia de la presencia de aquel tenebroso hombre que las acechaba. Sin embargo, para Rufino todos eran delirios y estaba convencido totalmente que la suerte le cambiaría cuando llevaran a vender el precioso objeto. Un día, la esposa se acercó a Rufino para pedirle encarecidamente que devolviera el sapo de oro al lugar donde lo había encontrado,
pues sospechaba que aquello era la causa de tantos terribles acontecimientos que estaban viviendo. Pero al escuchar aquellas palabras de su mujer, Rufino se indignó tanto que sin mediar palabras le soltó una bofetada. La mujer, ante semejante injuria, sintió que ya no pudo más y tomando a su hija consigo, decidió abandonar la casa. Abandonado y solo, a Rufino entonces no le quedó más que una casa en ruinas y su preciado sapo de oro. Ese mismo día al anochecer, Rufino encendió unas velas y se encerró en la casa. Cuando estaba ya para dormir, oyó que llamaron a la puerta. Rufino alistó su machete y se quedó escuchando lo que pasaba en el exterior de la casa. Al rato, advirtió que alguien andaba rondando por el corredor, pues se escuchaba pasos. De pronto, las velas se apagaron repentinamente dejando todo en penumbras. Rufino sintió entonces una presencia moverse dentro de la casa. A tientas, Rufino se movía y hacía por atacar con el machete a la vez que gritaba: «No te vas a llevar mi sapo de oro, yo lo encontré, es mío». Y avanzaba tropezando con los objetos de la casa. De pronto sintió unas manos que le apretaban la garganta, al mismo tiempo que un temblor hacía cimbrar la casa, derrumbándola por completo. Rufino murió instantáneamente, aplastado por los escombros de su propia casa. Su cadáver fue encontrado por los vecinos, quienes se lo entregaron a su esposa para que le diera cristiana sepultura. Así fue el desafortunado final de Rufino, y de la valiosa figura de oro jamás se supo su paradero. Y bueno, esta es solo una de las muchas historias que se cuentan del sapo de oro que desapareció a mucha gente, y fueron muchos los que desaparecieron después de haberlo encontrado. Dicen que para acabar con aquella cadena de desgracias, un campesino que encontró al mencionado sapo lo mandó a poner sobre una columna en el sitio donde aparecía. Solo después de esto se logró culminar la carretera que se construía. Al día de hoy, el sapo de oro aún está sobre aquella columna y varios han tratado de robarlo. Pero el sapo vuelve a aparecer en el mismo lugar, no sin antes haber llenado de desgracia a quien ambiciona hacerse rico con él. El siguiente relato que les contaré, comunidad, se llama Trastornado. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá su fuerza. Dicen que fueron las últimas palabras que escuchó Tiziano antes de morir. Hasta el día de hoy sigo sin entender cómo es que tan excelente persona terminó sufriendo de tal manera. Es horrible decirlo, pero nuestros años de amistad no alcanzaron, fueron poco suficientes. Él no se merecía ese final. Leandro era una persona tan importante que perderlo fue como la propia muerte para mí. Al menos eso sentí cuando la voz de su madre se perdía en mi teléfono, mientras se preparaba para anunciar lo peor. Qué tristeza recordarlo. Los días no dejan de pasar y continúo sin entender cómo es que esto sucedió, habiendo tantos pecadores vagando por las calles. ¿Por qué Dios lo eligió a él para partir? Si era un buen muchacho, un poco tímido tal vez, pero lejos de tener maldad. Siempre fue así, un muchacho lleno de espíritu y de esencia única, donde le importaba más apoyar a sus amigos que su propio bienestar. Realmente, creo que jamás conoceré a otro tipo como Nicolás. La noche que me enteré de su partida, todo fue llanto y desidia. Hacía pocos minutos que acababa de subirme a ese avión que me llevaría a China, un viaje que nunca debí contarle a Tiziano. Su tío fue quien me envió un mensaje diciéndome que él había muerto desangrado en ese maldito callejón.
En un primer momento pensé que se trataba de una pésima broma, pero no. Alcancé a bajar de ese avión y fui corriendo por un taxi. No pensaba en nada, mi mente estaba en blanco. Solo deseaba que su tío se haya equivocado. Llegué al lugar y rápidamente ingresé por un largo pasillo. Allí me encontré con muchos rostros poco conocidos. Todos se veían mal, lloraban y estaban demasiado tristes. «¡Tiziano! ¡Tiziano!», grité desesperado, pero fue una chica quien, desbordada en llanto, me asentó que él estaba muerto. Salí corriendo del hospital, me encontraba perplejo, no lograba asimilarlo. Encima, sentía un nudo enorme en mi pecho que no me dejaba llorar. ¿Cómo podía ser que Leandro esté muerto? Esa noche no volví a mi casa, preferí quedarme en un bar a emborrachar mis penas. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de lo que ahora me esperaría, una vida incompleta sin mi gran amigo de la vida. El recuerdo de tantas cosas vividas con Tiziano destrozaban mis días. ¿Cómo puede doler tanto pensar en alguien tan querido? Es la pregunta que hasta hoy sigo planteándome. Realmente, no sé cómo voy a seguir con esto. Leandro era mi mejor amigo, el único que me alegraba la vida. Parece mentira, pero deberé entender que él ya no está. Dicen que el malnacido que lo acabó era un demente, un psicópata enfermo que al parecer celaba su vida. ¡Qué ironía! Estos tipejos no tendrían que estar tras las rejas, deberían pudrirse enterrados 3 metros bajo la tierra. Pero lamentablemente, así es la ley de la vida y no hay mucho más que hacer. Hoy se cumple exactamente una semana de su fatídica partida, y créanme que no podía creerlo. Lo estaba viendo en las noticias y nadie de su familia se dignó a avisarme. ¿Qué carajos? ¿Acaso no sabían que Tiziano y yo éramos mejores amigos? No quise amargarme. Por tal razón, preferí no recriminar nada. Entiendo su dolor y en el fondo decidí respetarlos. Lo que sí me gustaría expresar es lo que todos aquí exigimos. Justicia. No puede ser que un muchacho de bien termine así. Solo deseo que esta pesadilla, la cual nunca acabará, al menos merme para la resignación de su familia. Usted, señor juez, tiene suficiente poder para subsanar esta barbaridad y es su mera obligación hacerlo, se escuchó decir. Luego de oír estas palabras, un llanto estremecedor irrumpió en la sala. Era el llanto desconsolado de una madre, la cual seguía sin aceptar la pérdida de su hijo. Bien, señor Saavedra, ¿usted es consciente de la magnitud de sus actos? O sea, ¿sabe por qué razón está sentado en ese estrado? Claro que sí, señor juez. ¿Piensa que estoy loco? Le acabo de confesar el profundo pesar que siente mi corazón por la muerte de mi mejor amigo, ¿y me pregunta eso? Diríjase sin elevar la voz. No se olvide que soy una autoridad aquí. Después lo otro, sinceramente no me interesa, Saavedra. Le recuerdo que se encuentra en esta sala por ser sospechoso. ¿Qué? Usted es un cínico. Yo no he hecho nada. Silencio. No quiero que hable, solo míreme y escuche. Tenemos sobradas pruebas que lo incriminan directamente en el caso de Tiziano Benítez. ¿Qué dice? Yo jamás haría algo así. Era mi mejor amigo. Ay Dios, basta de decir eso. ¿No le da vergüenza, Saavedra? ¿Cuántos años tiene usted? ¿20? ¿25? 23 tengo. ¿Qué tiene eso que ver con su acusación? ¿Desde cuándo un grandulón como usted llama mejor amigo a alguien menor? Además, como ya le dije, tengo sobradas razones para encerrarlo en una celda. Hay demasiadas pruebas en su contra.
testigos que lo vieron. Jamás saldrá de la cárcel, inmundo degenerado. La escena fue bastante caótica, rozando lo vulgar, pues la tranquilidad del acusado se quebrantó de una manera tan violenta que parecía ser otra persona. Hasta el tono de su voz se oía distinta. Realmente su estado asustó a todos en el jurado. Al día siguiente, Saavedra fue condenado a cadena perpetua. Su reacción fue el de un desalmado. Ya no se resistía ni intentaba convencer a todos de su inocencia. Estaba entregado, prácticamente sin ánimos. Su estancia en el penal de máxima seguridad duró muy poco, pues falleció. Aunque lo raro fue que luego de su muerte, todos los reos involucrados también aparecieron muertos. La verdad que esto sonaba extraño. Las semanas pasaron y el juez Salinas se encontraba trabajando en su despacho. Se le notaba un poco pensativo y mientras bebía un café cortado, recordaba la extraña declaración de Julio Saavedra. ¿Por qué se refería a Tiziano con otros nombres? Muchas veces en su relato lo llamaba Leandro y en otras Nicolás. Hasta cambiaba los desenlaces de su muerte. Era todo muy extraño. No obstante la situación, Salinas decidió investigar por su cuenta en internet y allí encontró un par de datos perturbadores. Uno de ellos trataba de un caso de hace más de 30 años en su misma ciudad y lamentablemente el caso nunca terminó por resolverse. El otro acontecimiento había ocurrido meses atrás en un poblado de pescadores llamado Río Grande. Lo singular era que dicho asentamiento se encontraba en la otra punta de la República y los casos eran exactamente iguales. Salinas continuó investigando y halló otro dato perturbador. El de hace más de 30 años se llamaba Nicolás Vega y el otro Leandro Musto. El hombre estaba sorprendido. Los nombres, las muertes, todo concordaba. Pero, ¿cómo era posible? De repente, un libro de su biblioteca cayó y golpeó su escritorio. Salinas se sorprendió, miró hacia todos lados y se inclinó para levantarlo. Pero fue allí cuando comenzaron a caerse los demás restantes sobre él, el piso y la mesa. Asustado intentó escapar de la habitación, pero no logró hacerlo, pues una fuerza inexplicable impedía que lo hiciera. De pronto observó una mancha oscura brotar de la pared. Esa extraña negritud parecía tener una especie de figura, una extraña y bastante singular. Hasta que finalmente aquella oscuridad se materializó, tomando la forma de un cuerpo nuboso que flotaba en el aire. Salinas estaba aterrado. El miedo había inundado todo su cuerpo. Él solo quería escapar de ese lugar. De pronto aquella silueta comenzó a acercarse a él, quien desesperado gritaba sin parar. Segundos después, toda la casa se inundó en un silencio brutal. Ni las agujas del reloj se escuchaban, hasta que el rechinar de unas viejas bisagras rompió el sigilo de la noche. Se trataba del juez Salinas, quien con el ceño fruncido se retiraba de su despacho. El hombre caminó unos metros hacia la cochera, abrió un armario y retiró de allí un rifle. Luego subió al coche y salió de su domicilio. Después de media hora, regresó a su casa, guardó el automóvil, su arma y se acostó a descansar. Al día siguiente, la policía irrumpió en la vivienda del juez y arrestó a Salinas. Estaba claro que esa mancha oscura que brotó de la pared era un ente demoníaco que logró corromper la cordura del juez, obligándolo a cometer actos ilícitos que jamás él haría. Pero, ¿acaso habrá sido también la causante de las otras muertes?
Años más tarde, el hijo de Salinas y el padre decidió visitarlo a la prisión. Hasta ese momento nunca lo habían hecho. Padre, solo vengo a hacerte una sola y única pregunta. Necesito saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Hijo, no sabes cuánto te he extrañado. Aunque no lo creas, no fui yo, fue esa maldita mancha que se apoderó de mi conciencia. ¿De qué hablas? Nunca me creerás, hijo, pero no lo hice yo, fui inducido por un demonio. No puedo creerlo, ni sé qué hago aquí. Me voy, papá. Hace 12 años moriste para mí y todos nosotros. ¿No crees que tu padre debería fallecer y saldar su condena con sangre, Agustín? Murmuró Salinas con una extraña voz. ¿Por qué hablas así? ¿Qué carajos? Lo odias, ¿verdad? ¿A quién? A tu padre. Créeme, en parte yo también. Eres un demente. Adiós. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá toda su fuerza. Al oír aquella frase, Agustín quedó petrificado, sus pupilas se dilataron y un miedo estremecedor comenzó a correr por todo su cuerpo. ¿No lo recuerdas? Eras pequeño. ¿Cuántos tenías? ¿4? ¿5 años? 6. Cumplías 6, maldito malnacido. ¡Qué cariñoso! Créeme, habría acabado contigo de no ser por él. Siempre fuiste tú a quien quería. Nicolás fue un daño colateral, al igual que Leandro. ¿Leandro? Sí, Leandro, ese que hablaba contigo. ¿Lo recuerdas? Sí, pero no se llamaba así. Su nombre era Alberto. Dios mío, ¿qué se supone que eres? ¿Un demonio? Algo así. Soy la pesadilla de muchos inocentes. ¿Sabes? De niño en la escuela me golpeaban, me tiraban la comida por la tierra y luego me obligaban a comerla. Eso colmaba mi paciencia y me deprimía. Solo sentía hastío y deseaba morir. Entonces, fue mi padre quien preocupado me recitó esa frase, la misma que escuchaste aquella tarde, y desde entonces la susurro en mis víctimas antes de su muerte. Acabaría contigo, te juro que lo haría. No puedes, estoy muerto, aunque tú ya lo hiciste. ¿Acaso lo olvidaste? Dime cómo hiciste para mover mi cuerpo hasta el arroyo. ¿Fue tuya la idea de atarme bolsas de piedras en mis pies y manos? Qué halagador, tanto como la sutileza en tomar esa barreta de hierro. Dios mío, todavía me pregunto cómo hiciste eso. Basta, merecías morir. Estás loco. Oficial, sáquenme de aquí. No escaparás. Este viejo ya no es de mi utilidad. En ese momento, la energía eléctrica de la penitenciaría se apagó. Luego, al cabo de unos minutos, la misma regresó. Lo extraño era que Agustín ya no se encontraba en la sala de visitas, pero sí su padre, quien ahora petrificado yacía sin vida.